Damos la palabra a Arturo Anguiano. Bienvenido también. Bueno, buenas noches. A propósito de revueltas, pues el año que entra se cumple el centenario de su nacimiento. Ojalá que podamos vernos por aquí discutiendo sobre su aporte. El año que entra, en 2014, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho la invitación, la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Debo de decirles que me agrada mucho lo que voy viendo aquí en este momento, el desfase que hay bastante profundo entre la edad de algunos los que estamos aquí y la mayoría de todos ustedes. Me parece muy bueno, porque precisamente una cosa que hemos visto, que he estado viendo recientemente, es cómo realmente las nuevas generaciones pues han perdido mucho lo que teníamos como el interés o la vinculación con muchos de los autores básicos del marxismo, y no solamente los propios clásicos, ¿no? Sino sobre todo el de ciertas corrientes críticas, ¿no? O sea, es difícil y sin embargo hay autores que no se conocen. Aquí mismo discutimos hace no mucho sobre Mandel y hay muchos que no saben ni quién es Ernest Mandel, ¿no? Entonces, por fortuna aquí sí sabemos todos quién es León Trotsky, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero decir es de que la obra me gusta las ediciones que están haciendo, bien presentadas, bien hechas, bien trabajadas, ¿no? Y que en ese sentido, como dice Manuel, estamos discutiendo una serie de textos, una serie de elementos que evidentemente no han perdido actualidad, ¿no? Y entonces la oportunidad de recuperarlos de esta manera, de poder transmitirlos, de poder ponerlos a discusión, pues creo que es una gran contribución, ¿no? Yo lo que puedo decir es que de hecho esta obra expresa lo que puedo decir un amplio trabajo de compilación, pero también de investigación bibliográfica, hemerográfica, y también de análisis. En ese sentido yo pienso que aquí estoy viendo tres partes, ¿no? Y que en cierta medida son tres libros, ¿no? Uno, que sería compuesto por las introducciones, ¿no? De Cristian Castillo y de Pablo Oprinari, aquí presente, y también con el trabajo que presenta Bárbara Funes sobre claves, sobre la revista teórica que funda Trotsky aquí en México, ¿no? Y que en ese sentido son trabajos, pienso yo, bastante sólidos, bastante consistentes y que aportan bastante para ubicarnos, ¿no? En el contexto en el cual Trotsky escribe, ¿no? Que un poco ya lo señaló Manuel, pues es un contexto terrible, ¿no? Es un contexto de guerra, de inminencia de la guerra, que fue Trotsky uno de los primeros que vio que era inevitable y están muchas las consecuencias terribles que iban a tener, ¿no? Y al mismo tiempo un ascenso revolucionario importante que ya para ese momento va a sufrir una serie de derrotas también muy, muy importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco este contexto global y este contexto específico en nuestros países, ¿no? Entonces, estos trabajos ayudan bastante, sobre todo el de Cristian y el de Pablo, ¿no? Entonces, me parece que es una parte sólida, ¿no? Claro, y también lo vemos con la parte de los escritos, que como dice, aquí como se plantea en la parte 1, dice artículos, cartas y entrevistas, ¿no? Hay muchos artículos, cartas, y aquí se pueden rastrear varios elementos, ¿no? O sea, por un lado está la situación de América Latina, ¿no? Hay discusiones sobre el APRA, por ejemplo, que en ese momento tiene un papel muy importante, y hay discusiones, aportes fundamentales para mí, como el que señala Manuel, que es particularmente sobre México, pero que también tiene que ver sobre América Latina, ¿no? Y hay muchos elementos que se van desarrollando en cartas, ¿no? En declaraciones, en entrevistas, que también dejan ver otra faceta, bueno, inseparable de las actividades de Trotsky, que es la faceta de construcción, ¿no? De construcción en ese sentido, algo que parece que siempre fue tortuoso,
que fue de construir en nuestra región las diferentes secciones de la Internacional, ¿no? O sea, núcleos revolucionarios que desde los años 30, incluso antes de que Trotsky viniera a México, se empezaron a crear bajo la influencia de la posición de izquierda de la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, eso se puede ver ahí. Bueno, y la última parte, el tercer libro, entre comillas, que hago yo, es toda esta parte, que es prácticamente la mitad del libro, que tiene que ver con los artículos de la revista Clave. Creo que esto es un aporte muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente es una revista que, bueno, bastante desconocido. Me acabo de enterar en el libro que Manuel tiene una colección completa. Yo jamás la pude ver completa, aunque creo que fue de los primeros que la encontró en la Biblioteca Nacional y fotocopió y después republiqué algunos textos, ¿no? Pero es evidente que es una revista muy importante, que desde que surge Trotsky lo ve como un instrumento fundamental, no mexicano, sino latinoamericano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí hay de todo también, ¿no? Hay artículos, algunos muy importantes sobre varios países, ¿no? Y hay declaraciones y hay esa trama complicada de intercambios, de pleitos, ¿no? Y de dificultades, pues, para la construcción de las organizaciones. Entonces hay esos elementos. Entonces, reunir todo esto aquí está bien, ¿no? Hay artículos que publicados en Clave que los compañeros nos dicen, este no está firmado, pero lo escribió León Trotsky, o este lo firmó Diego Rivera, pero lo escribió León Trotsky, ¿no? Hay otros que no sabemos quién lo escribió, ¿no? Así, algunas notas, artículos interesantes y demás. Evidentemente que ahí hay una serie de elementos que son muy importantes, ¿no? O sea, que dan una información, abran un abanico de interpretaciones que evidentemente sí están muy ligados al aporte de Trotsky. Bueno, y en ese sentido, yo, lo primero que quería decir y leerles era lo que dice Trotsky casi cuando va desembarcando a México, ¿no? Justamente cuando lo entrevistan el 9 de enero, ¿no? De 1937, cuando todavía acaba de desembarcar en Tampico, y le preguntan qué es lo que plantea como sus planes de futuro, y lo dice: quiero estudiar exhaustivamente la situación de México y de América Latina, ya que es muy poco lo que sé al respecto. Bueno, además de todas las grandes obras que sabemos que escribió aquí en México, ¿no? Algunas que mencionó Manuel, ¿no? Entonces, es muy importante ver la disposición, ¿no? Un poco el gran problema es de que siempre nuestros países, ¿no? Que en esa época éramos considerados no como tercer mundo, sino como países coloniales y semicoloniales, ¿no? Pues éramos realmente poco estudiados, poco analizados dentro de toda la perspectiva marxista, ¿no? Todo el mundo recuerda, bueno, y sobre todo los antimarxistas, recuerdan las metidas de pata de Marx respecto a algunos de nuestros procesos o algunos acontecimientos, sobre todo en México, ¿no? Entonces, evidentemente que Trotsky llega con esta disposición, no solamente de esta terrible labor que va a desarrollar en México, como dice, con toda la defensa frente a los juicios, a los procesos de Moscú, para empezar, ¿no? Y además las diversas obras que está desarrollando, ¿no? Para analizar todo el fenómeno de procesos de transformación de generación de la Unión Soviética, sino también están inmersos en la problemática en la cual desembarca, ¿no? Que es la problemática latinoamericana y la problemática mexicana, que hay un debate interesante también cuando hay toda esa campaña de Lombardo y los comunistas stalinistas en contra de Trotsky, y que siempre plantean que está interviniendo en política, y que Trotsky todo el tiempo dice: yo no intervengo en política, ¿no? Bueno, y en efecto, él dice: yo no intervengo directamente en política, pero después también, como él mismo lo aclara en algunos de los textos que hay aquí, toda su intervención es política, toda su actividad es política, todo su hacer y pensar es político. Y tan es político y tan sí interviene que evidentemente va a ser un elemento importante para que más o menos la sección mexicana pueda avanzar aquí en México, ¿no? De la Cuarta Internacional,
y también, sobre todo, con las contribuciones que va a desarrollar y que Manuel nos estaba comentando algunas de ellas, en cuanto a la comprensión del proceso que estamos viviendo en México. Entonces, obviamente hay esas, no hay un compromiso, ¿no? O sea, no es una calumnia completa cuando Lombardo lo acusa de que está organizando una huelga general contra Cárdenas y cosas así, es una estupidez, ¿no? Pero evidentemente hay esa sensibilidad para entender qué pasa, ¿no? Bueno, la sensibilidad de llevarlo a aprender español y a comunicarse en español y tener toda esa disposición y ese encuentro con todas las gentes aquí, con la cual después va a poder, evidentemente, tener una reflexión, una contribución, un aporte importante, ¿no? Ahora, evidentemente que hay muchas cosas, hay muchos temas que podríamos, que podemos ver aquí en América Latina, que a mí me llamaba la atención, ¿no? Sobre todo lo del proceso peruano, ¿no? Pero yo, obviamente, donde estoy más involucrado, me interesa más particularmente en la parte de México, ¿no? De hecho, es significativo. Todos estos textos de Trotsky, la verdad es que son los textos más significativos y que aportan más, que son textos más de análisis, de elaboración, son solamente dos, ¿no? Y casualmente uno es La industria nacionalizada y la administración obrera, obviamente en México, que escribió el 12 de mayo de 39, y el otro es Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista, que obviamente es un texto que parte mucho de la experiencia que está viviendo aquí, de estos sindicatos estatalizados en México, como lo va a decir, ¿no? De ese semi-bonapartismo que explica Manuel, ¿no? Pero que también parte, como él mismo lo ve, de un proceso global, ¿no? De un proceso global del capital que se está desarrollando y que está llevando justamente a que la burguesía vea cada vez con más temor, con más recelo, estas instancias que eran muy elementales como eran los sindicatos, ¿no? Y que en ese sentido evolucionan hasta sindicatos de masas y después incluso épocas de sindicatos revolucionarios, etcétera, etcétera. Entonces Trotsky ve ese problema, cómo se está planteando, cómo hay una tendencia a esta estatización, a esta vinculación, ¿no? Y en ese sentido, pienso yo que es fundamental. Entonces son dos textos, los dos hablan, evidentemente que en el segundo texto, el de los sindicatos, escrito nada menos que en agosto de 1940, ¿no? Unos pocos días antes de morir, y insiste también aquí sobre México y los países coloniales y semicoloniales, pero hace un repaso también por Europa y por Estados Unidos, ¿no? Menciona particularmente Inglaterra, Francia, España, Holanda, ¿no? Y ve este tipo de... Entonces ve este proceso. Entonces yo creo que son dos trabajos muy, muy importantes, ¿no? O sea, eso. Hay un texto que también no era muy conocido, pero que es muy importante, que aquí dice algunas notas previas sobre las bases generales para el segundo plan sexenal en México, que también insiste lo de la nacionalización y el problema real de las perspectivas que se plantean, y ve todo el problema básico del problema agrario, ¿no? La importancia que le da no solamente a la expropiación petrolera, sino también al problema agrario como una cuestión clave, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, evidentemente que hay muchos textos, ¿no? Pero estos dos creo que son fundamentales. Ahora, lo cierto es que lo que dice Manuel es fundamental, y que son textos que casi no se conocieron, que casi no se difundieron, ¿no? Yo a finales de los 70 logré encontrar, los que estaban publicados en clave, alguna edición viejísima, por supuesto, creo que era argentina, de los sindicatos de la época, era de ¿no? De la decadencia imperialista, ¿no? Y pero realmente no hubo un debate en torno a eso, ¿no? Y evidentemente que en la época misma de Cárdenas no había condiciones para debatir y ver la importancia de lo que estaba diciendo Trotsky. O sea, Trotsky lo que hace, o sea, me parece que es fundamental aquí, es que o sea, no solamente es el problema, o sea, para llegar a explicar lo que era el gobierno de Cárdenas, lo que era el cardenismo, lo que era
lo que estaba sucediendo en esa coyuntura que le tocó vivir aquí, él lo que va a retomar o va a partir de lo que podemos decir la Ley de Desarrollo Desigual y Combinado, de ese atraso de los países en la cual estábamos sometidos nosotros por la manera como fueron insertados al mercado mundial y colonizados y después semicolonizados y demás. Y lo que parte es de la situación específica que esa situación genera, perdón la redundancia, que es una situación de clases muy desigual, en lo cual dice hay una doble dominación. Por un lado, la dominación que ejerce el capital nacional, que está bastante limitado, pero existe, y por otro lado, el capital extranjero, imperialista, que no está tan limitado y que es muchísimo más fuerte, ¿no? Y que en ese sentido parte de esa situación, y parte del análisis, y eso había que ligarlo con los artículos sobre la Revolución Mexicana de Octavio Fernández, que aquí eso nos dice que contribuyó mucho en la definición, las ideas de Trotsky, ¿no? Para explicar cómo realmente ese proceso va a llevar a una situación de un gobierno, ¿no? Que en efecto va a poder desarrollar ese carácter que él de esa época se llamó bonapartista, ¿no? Y que le va a dar un peso específico, fundamental, y que va a tener una relación específica muy singular en ese momento, ¿no? Tanto con el capital extranjero nacional y con las fuerzas sociales que estaban en la base, que eran los campesinos, eran los trabajadores, eran el proletariado y ciertos otros sectores demás, ¿no? Entonces, es una cuestión importante. ¿Cómo parte de eso? O sea, parte de un análisis real, estructural, de fondo, de lo que está pasando para definir la política, ¿no? Entonces, en ese sentido, las polémicas de Trotsky y varios textos que hay aquí es en defensa justamente de un análisis que en ese momento nadie está preocupándose, ¿no? Había los ultras, como siempre hay, que estaban criticando a Cárdenas probablemente por diversas razones, gobierno burgués, una serie de cosas así, ¿no? Y no veían el problema real de la circunstancia que estaba en ese momento y la forma como estaba enfrentando al capital imperialista, que además era un capital imperialista dividido, ¿no? Recuerden que ese momento, cosa que también analiza mucho Trotsky, se ve aquí en esta compilación, un momento en el cual los ingleses están perdiendo definitivamente su hegemonía y va creándose, desarrollándose la hegemonía norteamericana, la hegemonía del imperialismo norteamericano, y que en ese momento hay contradicciones y hay situaciones fundamentales que tienen que ver también con la estrategia revolucionaria tal y como se plantea, ¿no? Entonces, Trotsky va a insistir muchísimo uno, en la importancia de esos procesos, que son procesos muy progresivos, ¿no? Y en ese sentido también en la definición de ese proceso, ¿no? Dice, la explotación petrolera no es ¿cómo fue la frase que sigue? No es ni socialista ni comunista, es una defensa nacional progresista fundamental, ¿no? Y después habla todo el problema, el debate que había entonces, recuerden, era el debate impulsado por esta Frente Popular, ¿no? También de un poco la lucha y la alianza que implicaba con el imperialismo democrático contra el imperialismo fascista, ¿no? Entonces Trotsky insiste mucho en definir cómo el problema es de que países como los nuestros tienen que enfrentarse al imperialismo, punto, ¿no? Cualquiera que sea su signo, ¿no? Y es por un problema fundamental que defiende la cuestión de la liberación nacional y que lo liga de manera fundamental también, como digo, con los procesos fundamentales de transformación en el campo, de reforma agraria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, en fin, no me quiero abundar mucho, tengo que hablar mucho. Hay elementos muy importantes, ¿no? Entonces, me parece que estos elementos que planteó Trotsky, pues no se discutieron, ¿no? O sea, aquí en México no había condiciones para discutir y todo lo que hacía el Partido Comunista y Lombardo era totalmente propaganda, totalmente histérica, stalinista, incluso Lombardo, ¿no? Contra Trotsky, ¿no? Y aquí un paréntesis, Trotsky no solamente va a tratar de entender bien el proceso de estatización de los sindicatos mexicanos, sino que va a entender también el papel de personajes como Lombardo Toledano. O sea, cuando habla de la estatización, evidentemente él va a analizar varias cuestiones, ¿no? Va a analizar, por ejemplo, el surgimiento de la burocracia, ¿no? Y explica cómo hay una burocracia política, pero también una burocracia sindical, y cómo en México estas burocracias se
se confunden, ¿no? Se amalgaman, ¿no? Y como esa burocracia va a ser un elemento fundamental justamente para desnaturalizar los sindicatos, y en consecuencia todo su trabajo que va a plantear él es el de que haya una independencia de los sindicatos, ¿no? Una independencia de los sindicatos del Estado. Incluso se apoya la explotación petrolera, se apoyan determinadas medidas que está planteando el gobierno, pero se plantea como función fundamental una separación tajante, una independencia de clase decisiva. Y esto va a ser una cuestión que va a caracterizar justamente como una cosa ciertamente original, pero sin gran influencia en ese momento, a los grupos, bueno, a una parte de los grupos que estuvieron organizándose con Trotsky aquí como parte de los que estaban recomponiendo como sección mexicana, aunque también hubo muchos problemas ahí, rupturas, etcétera, diferencias incluso en cuanto a la apreciación, que mismo Trotsky criticó de manera fundamental, ¿no? En fin, son muchos los temas que tratan, ¿no? Uno de las... Insiste, por ejemplo, mucho el problema de la democracia. Por ejemplo, el régimen mexicano lo ubica como un régimen, además del apellido que le puso, que se llamó Manuel, pone que es un régimen semidemocrático. O sea, nunca plantea que es un régimen democrático. Y plantea que es un régimen semidemocrático, y para empezar no hay ninguna democracia, porque en ese momento ha sido totalmente suprimida en los sindicatos, ¿no? Y que justamente una de las cuestiones fundamentales para poder avanzar en una democracia dentro de un país como el nuestro, un país semicolonial, es el de poder garantizar, el poder exigir, el poder desarrollar una democracia fundamental para empezar en los sindicatos, pero obviamente como un camino en una democracia más amplia dentro del país en general, ¿no? En fin, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también insiste mucho, él hay una cosa que yo no comparto, ¿no? Que cuando un poco caracteriza al gobierno o al régimen, en la época de Cárdenas habla de capitalismo de Estado, ¿no? Pero entonces, más bien, no va a ser la teorización que después se va a hacer por parte de los partidos comunistas de los 70, los 80, ¿no? Pero sí hay una, y aquí ya cuando se habla con el apellido de capital monopolista de Estado, ¿no? Pero aquí sí lo único que se quiere destacar es la importancia del peso del Estado que va adquiriendo el Estado en la economía nacional, ¿no? En fin, yo lo último que quiero señalar, bueno, a nivel de la última parte, como digo, pues pienso que hay muchos textos que sí ayudan, por ejemplo, las conferencias que se fueron desarrollando en esa época frente a la guerra, ¿no? En Lima y en otros lugares, ¿no? Cómo las van analizando poco a poco, ¿no? Y que nos da mucha información, ¿no? Yo no quiero dejar de decir, junto con esto, que realmente estoy felicitando a los compañeros por el libro, que hay todavía algunas fallas, ¿no? En el trabajo que hicieron de edición, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el trabajo de los textos de clave, ¿no? Hay algunos textos que son muy específicos y que hubieran requerido un aparato de información que los apoyara, ¿no? Por ejemplo, hay textos en los cuales hay muchísimos nombres de gente, de personajes políticos del momento, y que no se sabe ni quiénes son, ¿no? A veces nada más hay un apellido o un nombre que pasó así, y que no se sabe qué era o quién era o cosas así, ¿no? O sea, como que una compilación implica eso, ¿no? Un aparato de información complementaria que le dé más armas al lector para entender lo que está pasando, ¿no? Pero en fin, esto es una pecata minuta, ¿no? Puede ser un trabajo buenísimo y que los felicito. Muchas gracias.